El perro se plantó en medio de la iglesia y no dejó avanzar al sacerdote. Minutos después, todos entendieron por qué. El mestizo se detuvo justo en medio del pasillo central, con las patas abiertas como si clavara el cuerpo al suelo frío. No ladró, no gruñó. Simplemente se quedó ahí, rígido, mirando hacia el altar con los ojos muy abiertos, respirando despacio, como si algo invisible hubiera cruzado el límite que nadie más había notado. Las bancas estaban casi vacías. El eco del templo hacía que cualquier movimiento pareciera más grande de lo que era. Y aún así nadie entendía por qué ese perro flaco, de pelo desigual y cicatrices viejas, había decidido entrar por primera vez y bloquear el paso. El sacerdote siguió avanzando sin prestar atención al principio. Estaba acostumbrado al silencio, a caminar solo, a que nada interrumpiera la rutina de una iglesia que ya no se llenaba como antes. Pero algo en el aire se volvió pesado. El mestizo no se movió cuando él se acercó. Bajó la cabeza apenas, no en señal de sumisión, sino de concentración. Sus orejas se tensaron. El cuerpo entero parecía contener una decisión. El sacerdote intentó rodearlo, pensando que el animal se asustaría o se haría a un lado. No ocurrió. El perro dio un paso corto, preciso, volviendo a cerrar el paso, siempre con la mirada fija más allá, hacia el fondo, hacia el lugar sagrado donde nada debía estar fuera de lugar. El silencio se rompió, no por un sonido, sino por una sensación incómoda que hizo que el hombre se detuviera sin saber por qué. El mestizo había aparecido días antes, como aparecen muchos, sin aviso y sin historia conocida. Dormía en los escalones de la iglesia, siempre en el mismo punto, como si cuidara una frontera invisible entre la calle y el interior. Nunca pidió nada. Aceptaba el agua cuando se la dejaban cerca, el pan duro cuando lo encontraban por la mañana, pero nunca seguía a nadie. Nunca entraba, hasta ese día. El sacerdote lo había observado desde lejos en más de una ocasión. Le llamaba la atención la forma en que el perro parecía contar el tiempo, levantando la cabeza justo antes de que alguien se acercara, levantándose cuando caía la noche, acomodándose de espaldas a la puerta como si protegiera algo que no era suyo. No era un perro joven. El hocico ya mostraba manchas claras, y una de sus patas traseras arrastraba apenas, recuerdo de alguna vida anterior que nadie preguntó. Esa mañana, el templo estaba más vacío que de costumbre. Un par de velas encendidas, el olor a cera vieja, la luz filtrándose por vitrales opacos. El sacerdote sentía el cansancio acumulado de años de servicio en un lugar donde cada vez había menos manos, menos voces, menos fe visible. Caminaba con la cabeza baja, repasando pensamientos que no tenían palabras. Fue entonces cuando notó que el mestizo ya no estaba en los escalones. Estaba adentro. El perro había cruzado la puerta sin ruido, como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio. Avanzó despacio por el pasillo central y se detuvo exactamente donde ahora estaba, cortando el camino, convirtiéndose en una presencia imposible de ignorar. El sacerdote sintió un fastidio breve, una incomodidad práctica, nada más. Los animales no entraban. No ahí. No durante ese momento. Pero cuando dio otro paso y vio los ojos del perro, algo cambió. No había miedo, tampoco agresión. Había alerta. Una alerta profunda, vieja, de esas que no se enseñan y no se quitan. El mestizo no miraba al sacerdote. Miraba a través de él, o más allá, hacia un punto que parecía vacío, pero que, por alguna razón, no lo estaba. El sacerdote levantó la mano para hacer un gesto automático, el de espantar, el de ordenar sin palabras. El perro no reaccionó. Su respiración se volvió más lenta, el pecho subiendo y bajando con control. El cuerpo estaba listo para moverse, pero no se movía. Esperaba. Algo en el interior del templo crujió levemente. Un sonido mínimo, casi nada, como madera acomodándose o metal tocando piedra. El sacerdote lo atribuyó al edificio viejo, a la humedad, a cualquier cosa menos a una amenaza. El mestizo, en cambio, giró apenas la cabeza, confirmando lo que ya sabía. El tiempo comenzó a estirarse.
El sacerdote sintió una incomodidad que no podía explicar, una presión en el estómago, una sensación de estar fuera de lugar en su propio espacio. El perro dio un paso adelante, acercándose más al altar, ampliando el bloqueo. Era un movimiento pequeño, pero definitivo. El sacerdote retrocedió un poco, más por sorpresa que por miedo. Nunca había visto a un animal comportarse así. No había ruido, no había caos, solo una negativa absoluta a permitir el paso. El mestizo no pedía atención, no pedía ayuda. Estaba trabajando. El aire se volvió denso. El silencio ya no era tranquilo, era expectante. El sacerdote miró alrededor, buscando una explicación simple, una razón visible. No había nadie más, ninguna sombra extraña, ningún objeto fuera de lugar. Todo parecía igual. Y aún así, el corazón comenzó a latir más rápido. El mestizo tensó el cuerpo de golpe. No saltó, no atacó. Solo se adelantó otro paso y bajó un poco más la cabeza, mostrando el cuello lleno de cicatrices viejas, como si aceptara lo que fuera a venir. Sus patas se afirmaron mejor en el suelo. El gesto no era de amenaza, era de entrega anticipada. En ese instante, el sacerdote sintió por primera vez un miedo real, uno que no venía de ideas ni de creencias, sino del cuerpo. Un miedo que nacía de no entender. Dio un paso atrás sin pensarlo, y al hacerlo, el perro no lo siguió. Mantuvo su posición, siempre mirando al mismo punto invisible. Algo se movió cerca del altar. Apenas un cambio en la luz, una sombra que no coincidía con nada conocido. El mestizo reaccionó de inmediato, avanzando con un impulso seco, decidido, lanzando su cuerpo hacia adelante sin emitir sonido. El movimiento fue rápido, preciso, nacido de un instinto antiguo que no necesita permiso. El sacerdote sintió el aire desplazarse. Escuchó un golpe sordo, el sonido de un cuerpo chocando contra algo duro. El mestizo cayó de costado, rodando unos centímetros, pero se levantó casi de inmediato, cojeando más de lo normal. No huyó. Volvió a interponerse. El corazón del sacerdote golpeaba con fuerza en el pecho. La mente buscaba explicaciones que no llegaban. Algo estaba mal. Algo había estado ahí todo el tiempo, esperando el momento exacto en que nadie mirara. El mestizo respiraba con dificultad ahora. Un hilo oscuro manchaba el suelo bajo su costado, mezclándose con el polvo viejo de la iglesia. Aún así, no se apartaba. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de esfuerzo. Los ojos seguían fijos, concentrados, como si sostuvieran una puerta que no debía abrirse. El sacerdote dio otro paso atrás, esta vez consciente, obedeciendo a una señal que no sabía nombrar. El silencio se rompió de nuevo, esta vez por un ruido más claro, un objeto cayendo, algo metálico resonando contra la piedra. El peligro comenzaba a tomar forma, pero aún no era completo. El mestizo se adelantó una última vez, usando lo que le quedaba de fuerza, empujando con el cuerpo, absorbiendo el impacto que no iba dirigido a él. El sonido fue seco, final. Luego, el silencio regresó, pesado, absoluto. El perro quedó tendido unos segundos, respirando, el costado subiendo y bajando con dificultad. No había victoria en su postura, solo cumplimiento. El sacerdote permanecía inmóvil, incapaz de moverse, con la sensación clara de que había estado a un paso de algo irreversible. Afuera, la luz seguía igual. La iglesia parecía la misma, pero dentro, algo había cambiado para siempre. El mestizo, herido y exhausto, levantó apenas la cabeza, asegurándose de que el paso siguiera bloqueado. Solo entonces, cerró un poco los ojos, como quien sabe que hizo lo que tenía que hacer, aunque nadie se lo pidiera. El sacerdote había llegado a ese pueblo muchos años atrás, cuando todavía creía que el silencio era descanso. La iglesia estaba en el centro, como una costumbre vieja que nadie se atrevía a quitar, aunque ya no todos entraban. Las paredes guardaban humedad y rezos antiguos, y el patio frontal recibía más polvo que pasos. Él se quedó porque alguien tenía que quedarse.
porque irse también parecía una forma de abandono. Vivía en una pequeña habitación detrás del templo, con una ventana que daba a la calle y otra al patio interno. Sus días eran iguales, ordenados por campanas que a veces sonaban para nadie. Caminaba lento, comía poco, dormía mal. No tenía familia cerca. Los nombres importantes se habían ido quedando atrás con los años, y lo que quedaba era una rutina silenciosa, sostenida más por disciplina que por entusiasmo. El mestizo apareció una mañana sin hacer ruido. No se acercó al principio. Se quedó a un costado de los escalones, en sombra, observando. Era flaco, pero no débil. El pelaje mezclado hablaba de muchas generaciones sin nombre. Tenía una oreja rota en la punta y marcas viejas en el lomo. Cicatrices que no pedían explicación. Nadie lo vio llegar. Simplemente estuvo ahí. Los primeros días, el sacerdote pensó que se iría solo, como tantos otros. Pero el perro no se fue. No molestaba. No pedía. Se acomodaba siempre en el mismo lugar, con el cuerpo apuntando hacia la puerta principal, como si cuidara una entrada que no le pertenecía. Cuando caía la noche, no se movía. Cuando amanecía, ahí seguía. Alguien del pueblo dejó un recipiente con agua. Otro dejó pan. El perro aceptó sin ansiedad. Nunca comía de golpe. Siempre primero miraba alrededor. Siempre atento. El sacerdote empezó a notar su presencia sin querer. No porque hiciera algo, sino porque estaba. Como un mueble más, pero vivo. Con el paso de los días, el perro comenzó a reconocer los horarios. Se levantaba cuando el sacerdote abría la puerta. Se acostaba cuando la cerraba. Si alguien se acercaba demasiado rápido, el mestizo se ponía de pie. No ladraba, solo observaba. Si la persona seguía su camino, el perro volvía a echarse. Era una vigilancia discreta, casi educada. El sacerdote nunca le habló. No por desinterés, sino por costumbre. Había aprendido a no nombrar lo que podía perder. Pero en más de una ocasión, al regresar cansado, notó que el perro se levantaba apenas, movía la cola una sola vez, breve, como reconociendo algo compartido. No era alegría, era reconocimiento. Una tarde de lluvia, el sacerdote encontró al mestizo temblando. No buscaba refugio dentro, se mantenía afuera, empapado, firme. El hombre dejó la puerta abierta más tiempo del necesario, como ofreciendo algo sin decirlo. El perro no cruzó. Se limitó a acercarse lo suficiente para quedar bajo el alero. Ahí se quedó, juntos, cada uno en su lado. Desde ese día, algo cambió. El mestizo empezó a seguirlo a distancia, cuando salía al patio. No pegado, no dependiente, acompañando. Si el sacerdote se detenía, el perro también. Si él seguía, el perro ajustaba el paso. Era una presencia constante, silenciosa, como si ambos entendieran que no hacía falta más. El pueblo era pequeño, pero no inocente. Había movimientos raros últimamente. Gente que pasaba sin saludar. Miradas largas. Puertas cerradas más temprano. El sacerdote lo notaba, pero no lo nombraba. Estaba acostumbrado a no intervenir, a creer que lo peor siempre pasa lejos. El mestizo, en cambio, empezó a cambiar. Se levantaba más seguido. Dormía menos. Su cuerpo se tensaba con ciertos sonidos, con ciertos pasos. A veces miraba hacia el interior de la iglesia con una atención que no había tenido antes. Se acercaba a la puerta, olfateaba, retrocedía. Repetía ese gesto una y otra vez, como midiendo algo. El sacerdote lo vio una noche desde la ventana. El perro estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la esquina del edificio, donde una sombra se movía apenas. No ladró, no corrió, solo se mantuvo ahí, marcando territorio con el cuerpo. La sombra se fue. El perro no la siguió. Volvió a su lugar. Esa fue la primera vez que el sacerdote sintió una incomodidad real. No miedo, algo más profundo, una sensación de haber estado distraído demasiado tiempo, de haber dado por sentado que el espacio sagrado lo protegía de todo. Los días siguientes,
El mestizo comenzó a dormir más cerca de la puerta, ya no en los escalones, sino justo frente a ella, como si supiera que algo estaba cambiando, como si el límite ya no fuera la calle. El sacerdote seguía con su rutina, pero algo en su cuerpo estaba alerta. Se despertaba antes del amanecer, escuchaba ruidos que antes ignoraba, revisaba cerraduras 2 veces. No sabía por qué, no quería saber por qué. El mestizo nunca entraba, hasta esa mañana. El día comenzó como cualquier otro. Cielo opaco, aire frío. El sacerdote abrió la puerta principal y el perro no se movió. No se levantó, no retrocedió, solo lo miró. Los ojos no pedían permiso, advertían. El sacerdote entró y dejó la puerta abierta, como siempre. Preparó el interior, caminó por el pasillo central, sin notar que el perro había cruzado detrás, sin hacer ruido, sin apuro. El mestizo avanzó despacio, olfateando el aire, siguiendo una línea invisible que solo él parecía percibir. Cuando llegó al centro, se detuvo. Y ahí empezó todo. Pero antes de eso, antes del miedo, antes del impacto, había habido días de observación silenciosa. Había habido una vigilancia sin recompensa. Un cuidado que nadie pidió. El mestizo no llegó a la iglesia buscando protección. Llegó a ofrecerla. El sacerdote, ahora inmóvil en su recuerdo, entendía que el perro había estado leyendo el lugar desde el primer día. Cada grieta, cada sonido, cada cambio mínimo, lo había hecho sin palabras, sin preguntas, solo con el cuerpo. Y mientras el hombre había confiado en paredes y símbolos, el mestizo había confiado en algo más antiguo, algo que no distingue lo sagrado de lo peligroso, algo que solo reconoce cuando hay que ponerse en medio. Todo eso había comenzado mucho antes de que el silencio se rompiera, mucho antes de que alguien entendiera, mucho antes de que el mestizo decidiera entrar por primera vez a un lugar donde sabía que tal vez no saldría igual. Después de aquel día, la iglesia ya no volvió a sentirse igual, aunque todo pareciera intacto. El mestizo seguía ahí, respirando con dificultad durante las primeras jornadas, moviéndose menos, pero sin abandonar su lugar. El sacerdote cuidó la herida como pudo, con manos torpes y silenciosas, sin saber exactamente qué estaba haciendo, pero sabiendo que no podía dejarlo solo. El perro no se quejó. Aceptó el contacto con una quietud que no era resignación, sino confianza absoluta. Con el paso de los días, el cuerpo del mestizo fue recuperando algo de fuerza. Caminaba despacio, apoyando la pata herida con cuidado, pero seguía vigilando. No volvió a salir del todo. Se instaló cerca de la puerta interior, siempre con el cuerpo orientado hacia el pasillo central. Dormía poco. Se despertaba con cualquier sonido. El sacerdote empezó a notar que él también hacía lo mismo. La rutina cambió sin que ninguno de los dos lo decidiera. El sacerdote ya no caminaba sin mirar. No avanzaba sin notar el eco de sus propios pasos. Cada mañana revisaba el templo con una atención nueva, como si lo viera por primera vez. No buscaba algo concreto, solo observaba. El mestizo lo seguía con la mirada, aprobando en silencio cada gesto atento. Había un vínculo que no necesitaba nombre. No era afecto en el sentido simple. Era una alianza callada. El sacerdote comenzó a dejarle agua más cerca, comida mejor. No como un premio, sino como una continuidad natural. El perro aceptaba, siempre después de revisar el entorno, siempre con la misma calma medida. Por las noches, el sacerdote dormía mal. Soñaba con espacios vacíos, con pasos que no se veían. Al despertar, siempre encontraba al mestizo despierto, sentado, mirando hacia el mismo punto oscuro. Esa coincidencia empezó a inquietarlo más que cualquier recuerdo. El perro no reaccionaba a fantasmas, reaccionaba a cosas reales. El pueblo seguía su curso, pero algo se había tensado. Algunas personas dejaron de pasar por la iglesia, otras entraban rápido, sin quedarse. El sacerdote lo notaba en los detalles, miradas que evitaban, silencios que pesaban. Nadie decía nada. Nadie preguntaba por el perro.
Era como si todos entendieran que ese lugar ya no era solo un edificio. El mestizo empezó a mostrar comportamientos nuevos. A veces se colocaba frente a ciertas bancas y no se movía durante largos minutos. Otras veces se acercaba a un muro específico, olfateaba, retrocedía, volvía. Nunca insistía sin razón. Cada gesto parecía tener un propósito invisible. El sacerdote comenzó a sentir vergüenza de no haber visto antes, de haber confiado tanto en lo que creía conocer. Se dio cuenta de que el mestizo había estado leyendo el espacio desde el principio, detectando lo que él había pasado por alto. No era magia, era atención. Una atención absoluta, sin distracciones. Un día, al limpiar el altar, el sacerdote notó algo fuera de lugar. Un objeto pequeño, metálico, escondido donde no debía estar. El corazón se le aceleró. No tocó nada. Se quedó quieto, respirando despacio, sintiendo cómo el miedo subía sin prisa. El mestizo, desde el fondo, se puso de pie de inmediato. No se acercó. No fue necesario. Ya sabía. El sacerdote entendió entonces que el peligro no había terminado aquel día. Solo había sido contenido. El perro no había reaccionado a un momento aislado. Había reaccionado a una presencia constante, paciente, que se movía en silencio. Algo humano, algo real. Las autoridades llegaron después, como siempre. Tarde. Revisaron, hicieron preguntas, anotaron cosas. El mestizo fue apartado con cuidado. No se resistió. Observaba todo con atención, asegurándose de que cada movimiento fuera visto. El sacerdote se mantuvo cerca, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. Nada de eso devolvía lo que casi se había perdido. Cuando todo terminó, cuando el templo volvió a cerrarse y el pueblo retomó su ritmo, el silencio cambió de nuevo. Ya no era ignorancia, era memoria. El mestizo regresó a su lugar, más lento, más cansado, pero presente. El sacerdote se sentó en una de las bancas, por primera vez sin rezar. Solo respiró. Entendió que había sido protegido por alguien que no pidió permiso ni reconocimiento. Alguien que actuó sin esperar gratitud. Un animal sin nombre, sin historia oficial, que vio lo que otros no quisieron ver. Que se puso en medio cuando nadie más lo habría hecho. El vínculo entre ambos no se volvió visible para los demás. No hubo gestos grandes. No hubo palabras. Solo una convivencia distinta, más atenta, más humana. El sacerdote empezó a dejar la puerta abierta más tiempo, no por costumbre, sino por decisión. El mestizo se acomodaba cerca, vigilando, aceptando el mundo tal como era. Con el tiempo, la herida sanó, dejando una marca más en el cuerpo del perro. Una más entre muchas. No lo debilitó. Lo volvió más lento quizá, pero no menos firme. Seguía levantándose ante ciertos sonidos. Seguía bloqueando el paso cuando algo no encajaba. El sacerdote aprendió a confiar en esas señales sin pedir explicación. Había noches en las que el hombre se despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado, y encontraba al mestizo despierto, mirándolo. No había consuelo en esa mirada. Había compañía. Y eso era suficiente. La iglesia seguía siendo un lugar sagrado, pero ahora lo era de otra forma. No por los símbolos, ni por las palabras antiguas, sino por el cuidado silencioso que la habitaba. El sacerdote entendió que la fe también podía tener 4 patas, cicatrices, y un cuerpo dispuesto a ponerse en medio. Nada volvió a ser como antes, pero nada volvió a estar desprotegido. Y aunque el mestizo nunca habló, nunca pidió, nunca explicó, su presencia quedó grabada en cada rincón, como una advertencia suave, como una promesa cumplida. El silencio ya no era vacío. Era vigilancia, era memoria, era gratitud contenida. El cambio no fue inmediato ni ruidoso. Fue una tensión baja, constante, como un hilo estirado que nadie veía, pero que estaba a punto de romperse. El mestizo empezó a moverse distinto dentro del templo. No por ansiedad, sino por precisión. Ya no recorría todo el espacio. Elegía puntos, se detenía, esperaba.
A veces pasaban horas sin que hiciera nada más que respirar, con el cuerpo alineado hacia un mismo lugar, como si ese punto respirara de vuelta. El sacerdote comenzó a reconocer esos patrones. No los entendía, pero los respetaba. Si el perro no se movía, él tampoco. Si el perro se levantaba, el hombre ajustaba el paso. Era una coreografía silenciosa que nadie había ensayado. El templo se volvió un tablero invisible donde cada gesto importaba. El peligro no se mostraba completo, se insinuaba. Un objeto que cambiaba de lugar, una puerta que amanecía mal cerrada, un olor extraño que no pertenecía a la cera ni a la humedad. El sacerdote lo notaba tarde, siempre después de que el mestizo ya hubiera reaccionado. Esa diferencia le pesaba, le hacía entender cuánto había vivido confiando en la costumbre. El perro comenzó a bloquear accesos que antes no bloqueaba. No siempre el pasillo central, a veces una puerta lateral, a veces una esquina oscura detrás del altar. No mostraba agresividad, pero su cuerpo decía claramente que no se podía pasar. El sacerdote sentía un impulso antiguo de corregir, de imponer orden, pero algo lo detenía. Una certeza sin palabras. Las noches se volvieron más largas. El sacerdote se despertaba con la sensación de estar siendo observado, no desde afuera, sino desde adentro. El mestizo siempre estaba despierto antes que él. Nunca se sobresaltaba, solo ajustaba la postura, como si escuchara algo que ya esperaba. El pueblo seguía callado, demasiado callado. La gente evitaba el templo sin decir por qué. Algunos cruzaban la calle para no pasar frente a la puerta. Otros miraban al mestizo con una mezcla de respeto y temor. Nadie preguntaba. Nadie ofrecía ayuda. El silencio era una forma de complicidad involuntaria. Una madrugada, el mestizo se levantó de golpe. No corrió. Caminó rápido hacia el fondo, donde el sacerdote rara vez iba. El hombre lo siguió a distancia, con el corazón marcando el ritmo. El perro se detuvo frente a una pared lisa, sin adornos. Olfateó. Retrocedió. Volvió a acercarse. El sacerdote sintió frío. El lugar parecía igual que siempre, pero algo no encajaba. Una grieta nueva, un tornillo flojo, un sonido hueco al apoyar la mano. El mestizo se sentó frente a la pared, dándole la espalda al sacerdote, como cubriéndolo. El mensaje era claro aunque no tuviera forma. El hombre retrocedió, despacio, sin tocar nada. Entendió que había espacios que no debía abrir solo, que había peligros que no se enfrentan con fe ni con palabras. El mestizo lo siguió hasta asegurarse de que se alejara lo suficiente. Luego volvió a su puesto. La tensión se acumulaba, no explotaba, se acumulaba. Cada día traía una señal pequeña. Un detalle mínimo. El sacerdote empezó a notar que el perro se cansaba más rápido. La herida vieja le pesaba. El cuerpo ya no respondía igual. Aún así, no bajaba la guardia. El mestizo comenzó a usar su propio cuerpo como barrera más seguido. Se interponía incluso cuando el sacerdote solo se acercaba a limpiar. No por él, por algo más. El hombre aprendió a detenerse sin cuestionar, a confiar en ese instinto que no se equivoca dos veces. Una tarde, el aire cambió de golpe. No hubo ruido previo. No hubo aviso. El mestizo se puso rígido, con una tensión que no había mostrado antes. El cuerpo entero apuntaba al altar. Las orejas hacia adelante, la respiración contenida. El sacerdote sintió un nudo en el estómago antes de entender por qué. El perro avanzó lento, como midiendo cada paso. No había prisa. Había decisión. Se colocó frente al altar, bloqueándolo por completo. El sacerdote se quedó atrás, inmóvil, sintiendo que algo definitivo estaba por ocurrir. El silencio era tan espeso que dolía. El mestizo bajó la cabeza y tensó los músculos. No miraba al sacerdote, miraba a la nada, o a lo que la nada escondía. El cuerpo le temblaba apenas, no de miedo, sino de esfuerzo anticipado. El sacerdote entendió que esa vez no era solo advertencia, era confrontación. Algo se movió, un desplazamiento rápido, un reflejo que no correspondía a ninguna luz. El mestizo reaccionó sin sonido, lanzando el cuerpo hacia adelante,
absorbiendo el impacto, que no iba dirigido a él. El golpe fue seco. El aire se cortó. El perro cayó, pero no soltó la posición. Se levantó como pudo, con un esfuerzo que le arrancó el aliento. Volvió a interponerse. El sacerdote dio un paso atrás, obedeciendo a una fuerza que no cuestionó. El miedo ya no era abstracto. Tenía peso. Tenía dirección. El mestizo volvió a avanzar. Esta vez con menos fuerza, pero con más urgencia. El cuerpo estaba fallando, pero el instinto seguía intacto. El impacto fue más fuerte. El sonido retumbó en las paredes antiguas. El sacerdote sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. El perro quedó tendido unos segundos que parecieron eternos. La respiración era irregular. El cuerpo temblaba. Aún así, intentó incorporarse. No por orgullo, por deber. El sacerdote sintió una desesperación muda, una necesidad de intervenir que no sabía cómo satisfacer. El silencio regresó de golpe. No como calma, sino como ausencia. El peligro se había replegado, no vencido, pero contenido. El mestizo permanecía en el suelo, agotado, con la mirada fija en el mismo punto, asegurándose de que no hubiera otro intento. El sacerdote se acercó con cuidado, sintiendo que cada paso era una invasión. El perro no reaccionó, solo respiraba. El cuerpo estaba caliente, vivo, por ahora. El hombre se arrodilló cerca, sin tocarlo, con una gratitud que dolía. En ese momento, entendió que el mestizo no estaba defendiendo un lugar. Estaba defendiendo una posibilidad, la de que nada irreversible ocurriera. La de que el silencio no se rompiera de la peor manera. El perro cerró los ojos un instante, solo un instante, como quien descansa sin bajar la guardia. Luego los abrió de nuevo, atento, presente. El cuerpo había dado todo. Lo que quedaba era pura voluntad. La tensión no desapareció del todo, pero algo cambió. El peligro había sido empujado hacia atrás, no eliminado. El mestizo lo sabía. El sacerdote también. Ambos permanecieron ahí, respirando el mismo aire pesado, entendiendo que esa noche había marcado un límite invisible. El silencio volvió a ocupar el templo, pero ya no era ingenuo, era consciente. Y en medio de él, un perro mestizo, herido y exhausto, seguía sosteniendo una frontera que nadie más había visto venir. El cansancio empezó a notarse antes que el alivio. El mestizo ya no se levantaba con la misma rapidez. Cada movimiento era calculado, como si el cuerpo le pidiera permiso al instinto antes de obedecer. La herida vieja se había reabierto por dentro, aunque por fuera pareciera cerrada. El sacerdote lo veía en la forma en que apoyaba la pata, en la respiración más corta, en los descansos que antes no necesitaba. Aún así, el perro no abandonó su puesto. Se desplazaba menos, pero cuando lo hacía, era con una precisión absoluta. Ya no recorría el templo entero. Se limitaba a los puntos críticos, como si supiera que la energía no alcanzaría para todo. El sacerdote comenzó a anticiparse, a cerrar accesos, a cambiar rutinas, guiado por esas señales silenciosas. El ambiente del templo se volvió extraño, no amenazante a simple vista, pero cargado. El aire parecía no circular. Los sonidos rebotaban distinto. El sacerdote sentía que caminaba dentro de algo que respiraba lento, esperando. Cada vez que el mestizo se tensaba, el hombre sentía el mismo nudo en el pecho, una advertencia compartida. Una mañana, el perro no se levantó cuando él abrió la puerta. Permaneció acostado, con los ojos abiertos, observando. No era debilidad, era economía. El sacerdote entendió que el cuerpo del mestizo estaba llegando a su límite. La vigilancia no había terminado, pero el costo empezaba a ser alto. Ese día, el perro se movió solo una vez. Caminó hasta el pasillo central y se acostó atravesado, bloqueándolo por completo. No era una postura cómoda, era deliberada. El sacerdote no intentó pasar. Se sentó en una banca, esperando, sintiendo que algo se acercaba aunque no pudiera verlo. El tiempo transcurrió lento, demasiado lento. El mestizo respiraba con dificultad,
pero no cerraba los ojos. Cada sonido mínimo lo hacía tensarse. El sacerdote sentía una impotencia profunda, una rabia silenciosa contra todo lo que no había sabido ver antes. El peligro no llegó de golpe, se filtró. Un movimiento casi imperceptible, un cambio en el aire. El mestizo levantó la cabeza de inmediato. El cuerpo intentó incorporarse, pero falló a medias. Aún así, avanzó arrastrando la pata, colocándose de nuevo entre el sacerdote y el punto invisible. El impacto fue brutal en su simplicidad. No hubo lucha visible. Solo un choque seco, un esfuerzo final del cuerpo del perro contra algo que no debía cruzar. El mestizo cayó con más fuerza esta vez. El sonido resonó en el templo vacío como un golpe definitivo. El sacerdote sintió que el corazón se le salía del pecho. Dio un paso adelante, impulsado por el miedo y la urgencia. El mestizo levantó apenas la cabeza, lo suficiente para asegurarse de que no avanzara más. El mensaje era claro incluso en ese estado. Todavía no. El cuerpo del perro temblaba sin control. La respiración era irregular. La sangre manchaba el suelo frío. Y aún así, los ojos seguían atentos, fijos en el mismo punto. El instinto no se había rendido, aunque el cuerpo sí. El peligro retrocedió. No porque hubiera sido destruido, sino porque había encontrado resistencia donde no la esperaba. El silencio volvió a caer, pesado, definitivo. El mestizo dejó escapar un suspiro largo, como si soltara algo que había estado sosteniendo desde hacía días. El sacerdote se arrodilló esta vez, sin pensar. Se acercó lo suficiente para sentir el calor del cuerpo del perro, para ver el esfuerzo en cada respiración. No lo tocó de inmediato. Esperó. Respetó ese último gesto de control. El mestizo cerró los ojos por primera vez sin volverlos a abrir de inmediato. No fue abandono. Fue agotamiento total. El sacerdote sintió una presión en la garganta, una mezcla de gratitud y terror. No sabía si ese cierre sería definitivo. Afuera, el mundo seguía igual. La luz entraba por los vitrales. El polvo flotaba. Nada anunciaba lo que había ocurrido. Pero dentro, algo había cambiado de forma irreversible. Pasaron minutos largos antes de que el sacerdote se atreviera a tocarlo. Colocó la mano con cuidado sobre el costado del mestizo. El cuerpo seguía tibio. La respiración, aunque débil, continuaba. Un alivio breve lo atravesó, seguido de una tristeza profunda. El perro no reaccionó al contacto. Ya no tenía fuerzas para vigilar con el cuerpo. Había hecho todo lo que podía. El sacerdote entendió que ese había sido el sacrificio silencioso. No un acto heroico, sino una entrega absoluta sin expectativa de sobrevivir. Las autoridades llegarían después, como siempre. Llegarían cuando el peligro ya hubiera sido contenido por alguien sin nombre. El sacerdote lo sabía, lo aceptaba. No había enojo en ese pensamiento, solo una certeza amarga. El mestizo permaneció inconsciente durante horas. El sacerdote no se movió de su lado. No rezó. No pidió. Solo estuvo ahí, sosteniendo el tiempo, como el perro había sostenido el peligro. Cuando el mestizo volvió a abrir los ojos, lo hizo despacio. No intentó levantarse. Miró alrededor, evaluando. Al ver que todo estaba quieto, dejó caer la cabeza de nuevo. El deber estaba cumplido. Ese día, el sacerdote entendió que había sido testigo de algo que no se repite, de una lealtad sin palabras, de una protección que no distingue entre lo sagrado y lo humano, de un animal mestizo que eligió ponerse en medio una y otra vez, aun cuando el cuerpo ya no podía. El silencio del templo ya no era vacío. Estaba lleno de esa presencia, de ese sacrificio, de esa vigilancia que había llegado al límite. Nada volvería a ser igual después de eso. Pero gracias a ese cuerpo cansado, a ese instinto que no se rindió, nada peor había ocurrido. El mestizo permanecía ahí, respirando, vivo, marcado para siempre. Y el sacerdote, sentado junto a él, entendía al fin que algunos guardianes no llegan para quedarse,
sino para impedir que el mundo se rompa un poco más. El peligro se fue como había llegado, sin nombre, sin rostro, sin despedirse. Las autoridades entraron cuando ya no había nada que detener. Revisaron lo evidente y se llevaron lo que quedaba de aquello que nunca debió estar ahí. El templo volvió a cerrar sus puertas, y el pueblo respiró con un alivio que no se atrevió a explicar. Nadie habló demasiado. Nadie preguntó por el perro. El mestizo sobrevivió, pero no volvió a ser el mismo. Caminaba lento. Dormía más. Ya no se movía con la urgencia de antes. Aún así, cada vez que alguien cruzaba la puerta, levantaba la cabeza. No por desconfianza, por costumbre. El sacerdote le preparó un lugar dentro, cerca del altar, no como un gesto religioso, sino como un acto humano. El perro aceptó sin ceremonia. Nunca hubo homenajes. Nunca hubo agradecimientos públicos. Solo una rutina distinta, más atenta, más consciente. El sacerdote aprendió a escuchar el silencio de otra forma. Aprendió que no todo aviso llega con palabras, que no todo guardián lleva uniforme, que a veces la diferencia entre la tragedia y la calma es un cuerpo cansado que decide ponerse en medio. El mestizo pasó sus días ahí, echado, observando. Cuando el sol entraba por los vitrales, cerraba los ojos. Cuando la noche caía, los abría. No pedía nada. No esperaba nada. Había cumplido. Y aunque nadie más lo supiera, aunque el mundo siguiera igual afuera, ese templo nunca volvió a estar solo. Si alguna vez un animal estuvo ahí para ti cuando nadie más lo estuvo, quédate. Suscríbete. Estas historias no ladran. Acompañan.